Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo a la tribuna Andalucía del Fórum Europa, que llega hoy a su último acto desde que en septiembre en Málaga inaugurara este foro el presidente de la Junta de Andalucía. Hoy es el vicepresidente don Manuel Chaves el que va, y es un honor para nosotros, a cerrar nuestras actividades por este curso en Málaga. Es un honor, don Manuel. Le va a presentar la rectora de la Universidad de Málaga, don Adelaida. La tribuna es suya. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a este desayuno informativo del Foro Europa Tribuna Andalucía. Muchas gracias a los responsables por la organización de este evento y a todos ustedes por la presencia en este acto. Decía Aristóteles que el hombre es un animal político. No sé si el ilustre filósofo y científico griego estaba pensando en Manuel Chaves González. No sé si lo hizo cuando acuñó precisamente esta frase, pero desde luego es indudable que esta sentencia resume las cualidades profesionales y humanas de alguien que ha nacido y vivido para eso que muchos autores han definido como el arte de lo posible. Y es así por concebir la política como una herramienta vertebradora de la democracia y como un vehículo para la conquista de los sueños. Manuel Chaves es un soñador de Andalucía, un inspirador de su desarrollo económico y del cambio social de esta comunidad autónoma, y un baluarte en la defensa de los intereses y los derechos de quienes habitamos y poblamos esta tierra. Una tierra que es mezcla de cultura, fruto del paso de diferentes pueblos y civilizaciones, que es generosa en el esfuerzo y amable con quienes la visitan, que ha ido conformando una identidad cultural particular que supera todos los tópicos construidos en torno a nuestro carácter, nuestro ingenio, nuestra capacidad de sufrimiento. Y hablo en primera persona del plural porque yo me considero andaluza palentina o palentina de Andalucía, precisamente porque esta tierra acogedora y generosa expende certificados de pertenencia a todos los que primero la visitan, después la habitan y la quieren para siempre. Manuel Chaves González nació en Ceuta y es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, donde ejerció como profesor no numerario antes de defender su tesis doctoral y obtener la plaza de profesor adjunto primero y profesor titular después, que ejerció su profesión primero en Bilbao y después en la Facultad de Derecho de Córdoba. Y ha sido presidente de la Junta de Andalucía desde el 27 de julio de 1990 hasta el 7 de abril del 2009. Casi 19 años y ahora, en este momento, es vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial. Esta es la segunda etapa de Manuel Chaves como miembro del Gobierno de la Nación, ya que entre los años 1986 y 1990 ocupó la cartera de Trabajo y Seguridad Social. Desde 1990 hasta su incorporación al Gobierno fue también parlamentario en la Cámara Andaluza por la provincia de Cádiz y anteriormente la representó también como diputado en el Congreso, desde 1977 hasta 1990.
como ministro de Trabajo y Seguridad Social, impulsó proyectos como el de la Carta Europea de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores y la aprobación de normas como la Ley de Cooperativas, la Ley de Aplicación del Descanso por Maternidad, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la reforma de la financiación de la Seguridad Social y la Ley de Prestaciones no contributivas. Esto, entre otras muchas cosas. Durante la presidencia de la Junta de Andalucía es innegable que esta comunidad ha experimentado un intenso proceso de modernización y convergencia económica con el resto de las regiones europeas. La ampliación del estado de bienestar, con un importante bloque de medidas sociales y la aprobación del Estatuto de Autonomía, fueron también elementos destacados de su etapa al frente del Gobierno autonómico. Glosar su biografía política es una tarea ímproba y creo que no es ni el momento ni yo la persona idónea para llevarlo a cabo. Permítanme presentarles a un hombre con vocación de servicio público, con especial querencia a la universidad, con una sensibilidad social acusada y con un alto sentido de la responsabilidad por el que yo siento un enorme respeto. Y lo siento por muchas razones, porque situó a las universidades andaluzas en un ámbito privilegiado de relaciones con la sociedad, con el sector productivo, con el entorno cultural y social, porque fue el principal impulsor del plan de financiación de las universidades andaluzas y porque hizo algo muy importante para el desarrollo de Andalucía: dotar a todas las capitales de provincia de una universidad pública. Suya también ha sido la idea, en este sentido, de aproximar las universidades a la realidad actual, la de incluir por primera vez a las universidades en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, concibiendo a la institución de enseñanza superior como el motor de desarrollo económico y social de Andalucía, como elementos vertebradores del proceso de modernización y convergencia, como principales agentes del cambio de un modelo económico y social basado en el conocimiento y en la innovación. A Manuel Chaves tenemos que atribuirle la responsabilidad de mantener el equilibrio entre los espacios urbanos y rural, contribuyendo a que Andalucía, como comunidad autónoma, basada su economía en la agricultura y en el sector turístico, cuente hoy con un sector estratégico basado en las tecnologías, en los parques tecnológicos y en los campus universitarios especializados que buscan la excelencia internacional. También a él le debemos una red de infraestructuras que eleva las expectativas de esta comunidad autónoma y la multiplica exponencialmente. Protagonista de los dos planes de modernización de Andalucía que asentaron las bases del progreso y desarrollo de esta comunidad, y hoy Andalucía y sus 8 provincias están en condiciones objetivas mucho mejores que otras ciudades y regiones de España y de Europa para salir de la crisis, porque las cifras y los datos macroeconómicos lo avalan y porque esta comunidad autónoma es rica en capacidad, en espíritu de sacrificio y en optimismo. Y estos son también 3 motores importantes para el desarrollo y el progreso de nuestra región. Permítanme que les recuerde también otro sentimiento que manifiesto por Manuel Chaves: el afecto que le profeso.
porque siempre estuvo atento y muy diligente con las demandas de esta rectora y de la Universidad de Málaga, porque ha conformado gobiernos paritarios potenciando las expectativas y las posibilidades de las mujeres, porque cree en la igualdad de género y en la igualdad de oportunidades, porque ha demostrado comprensión, afecto y sentido de la solidaridad, que son también atributos de un animal político. Y en suma, porque tuvo el detalle de trasladar la Junta de Andalucía a Málaga en el acto de mi toma de posesión como rectora de la Universidad de Málaga. Decía Antonio Cánovas del Castillo, un malagueño ilustre, dirigente del Partido Conservador, artífice del sistema político de la Restauración y una de las figuras más influyentes de la política española del siglo XIX, que la política es el arte de aplicar en cada época aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Manuel Chávez, muy lejos del Partido Conservador y político y pensador de Andalucía, ha sabido aprovechar las circunstancias de cada época para hacer posibles sus ideales y los ideales de Andalucía. Señor vicepresidente, querido presidente, porque para mí lo sigue siendo en el mundo de las emociones. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de la universidad por convertir en realidad muchas de nuestras ilusiones, las que se han podido, las que han permitido las circunstancias. Gracias. Señor presidente de Fórum Europa, Tribuna de Andalucía, rectora magnífica de la Universidad de Málaga, señor alcalde de la ciudad, consejeros de la Junta de Andalucía, queridos amigos, presidente de la Diputación Provincial, delegado del Gobierno, señoras y señores, amigas y amigos. Ustedes entenderán perfectamente por qué le pedí a la rectora magnífica rectora de la Universidad de Málaga que me presentara en este foro. Por varias razones. Es una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo, la aprecio, la respeto, le tengo afecto. En segundo lugar, porque es una persona muy importante, es la rectora de una universidad, la Universidad de Málaga, que es una de las más importantes no solamente de Andalucía, sino también de España, y alabo esa iniciativa que ha tenido conjuntamente con la Universidad de Sevilla de presentar un campus de excelencia que espero que efectivamente sea aceptado. Creo que es una gran iniciativa. Y en tercer lugar, porque también le pedí esta presentación, porque como ustedes habrán podido comprobar, sabía ciertamente que iba a hablar muy bien de mí. Y en consecuencia yo le agradezco muy sinceramente de todo corazón sus palabras. Y en segundo lugar, pues yo también quiero decir que estoy muy contento, muy alegre de estar en Málaga. Ayer en una entrevista en la radio que me hicieron en Sevilla, alguien me preguntó, uno de los periodistas me preguntó si yo sentía nostalgia por mi etapa anterior como presidente de la Junta de Andalucía, y le dije que no, que nostalgia ninguna. Pero sí también le dije que desde Madrid es difícil resistirse a la atracción que ejerce sobre mí Andalucía, que ejercen sus tierras, su gente, mis amigos. Y en eso, pues sí tengo un recuerdo que también se acompaña, pues, como actos con estos o en mis relaciones con mi familia, en muchas presencias en Andalucía. Por eso les agradezco a Fórum Europa, a su director, por supuesto también a los responsables de Vodafone y del Banco de Santander que hayan organizado
este foro aquí en Málaga, en Andalucía, en mi tierra, un foro de información y análisis de la realidad española. Y mis palabras de hoy, que seguramente se podrán después complementar en el coloquio posterior a través de las preguntas que ustedes quieran dirigirme, pues van a estar referidas, como es lógico, a la situación política y económica de nuestro país, a las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, del que me honro en formar parte. Por lo tanto, voy a hablar de España, y si ustedes quieren también de Andalucía, porque Andalucía forma parte de España, y sus problemas, sus avances, sus progresos, sus déficits o carencias, pues son muy similares a los que tienen lugar en el conjunto de nuestro país. Me gustaría referirme también, de una manera muy breve, a los orígenes de la crisis. Han pasado 20 meses desde que en el otoño del año 2008 tuvo lugar la quiebra de Lehman Brothers y otras grandes instituciones financieras norteamericanas. Ustedes recordarán que estuvo a punto de producirse un crack que seguramente hubiera tenido consecuencias incalculables. Y en todo caso, lo que es cierto, lo que hemos visto todo, es que desde aquel momento estamos atravesando en todo el mundo por una situación que está caracterizada por las secuelas de la crisis económica más intensa, pero no solo más intensa, sino también más extensa que se haya podido producir en el mundo en las últimas décadas. Yo creo que nadie ha vivido una crisis como esta. Una crisis, una gran recesión económica, como la ha bautizado el Fondo Monetario Internacional, cuyas devastadoras consecuencias están a la vista y estamos sufriendo los ciudadanos. Bajo crecimiento económico, recesión, decrecimiento económico, un muy importante volumen o aumento del endeudamiento público y privado que lastra también a las empresas y, por supuesto, en nuestro país y en todos los países con mayor o menor intensidad, elevadas tasas de desempleo. Estamos, pues, en un momento histórico verdaderamente crucial. No sé si ustedes lo recordarán, pero hace muy pocas semanas el grupo de sabios, presidido por Felipe González, que ha elaborado su informe sobre el futuro de Europa, ha señalado, y cito textualmente, que la crisis económica aparece como el parteaguas en la historia de una nueva realidad mundial que se viene configurando desde hace más de 2 décadas. En efecto, y como dice ese mismo informe, desde el fin de la Guerra Fría, la velocidad y amplitud de los cambios ha sido impresionante. Los últimos 20 años lo han cambiado absolutamente todo. Han cambiado nuestro modo de trabajar, nuestro modo de consumir, de viajar, de relacionarnos entre nosotros. Ha cambiado también las señas de identidad que nos identifican individual y colectivamente. Han cambiado también los problemas que nos atemorizan a la sociedad. Todo se ha transformado. ¿Y cuál es, en definitiva, ante estos cambios que se están produciendo, cuál es la actitud, el papel que le corresponde a Europa, o más concretamente a la Unión Europea? Y permítanme que haga también en este sentido, en esta dirección, una breve reflexión. En principio, lo que tenemos todos claro es que ante esta realidad Europa tiene que actuar con energía y con decisión, porque todos lo sabemos, estamos ante una problemática económica y social de dimensión planetaria. Y lo cierto es que Europa, la Unión Europea, es la región más golpeada por la crisis, aunque la crisis haya surgido y se haya iniciado al otro lado del Atlántico. Y la crisis en Europa ha puesto de manifiesto, de relieve, los problemas estructurales que venían ya detectándose desde hacía tiempo y que, de no enfrentarse, de no ponerle solución, seguramente tendrían graves consecuencias para el proyecto europeo y, en consecuencia, para el conjunto de la ciudadanía europea. Yo no soy quien para dar las soluciones, sí me gustaría apuntar algunas opiniones. Problemas, por supuesto, a los que hay que dar una solución de forma concertada en el seno de la Unión y que se refieren a aspectos muy distintos,
pero por supuesto todos ellos muy importantes. En primer lugar, yo creo que Europa necesita superar una grave contradicción, la contradicción de contar con una moneda única europea, el euro, de disponer de un Banco Central Europeo y, sin embargo, que cada país tenga o pueda tener una política económica diferente y algunas veces incluso contradictorias. Por lo tanto, hace falta no solo una unión monetaria, moneda única, Banco Central Europeo, hace falta también una auténtica unión económica que vaya más allá de la monetaria. Y superar esa contradicción requiere un nuevo mecanismo de gobierno, es decir, nuevos mecanismos de lo que se ha dado a denominar la gobernanza económica. Y esa extraña reserva nacionalista que lleva a algunos a afirmar que lo que hacemos a nivel de cada Estado es una imposición de los demás, debe ser superada. Y en este sentido, todo lo que ha ocurrido en este semestre de presidencia rotatoria de España en el seno de la Unión Europea, y en especial los acuerdos del Consejo Europeo que se celebró la semana pasada, el último de la presidencia española, constituyen desde este punto de vista un avance ciertamente valioso porque estamos precisamente caminando en esa dirección. Un camino sobre el que hay que seguir profundizando. Y en estos meses, quiero recordarlo, la Unión Europea ha dado pasos determinantes, por ejemplo, la creación del Mecanismo Europeo de Estabilización para vigilar, seguir las crisis económicas, el refuerzo del Pacto de Estabilidad, la nueva tasa que se ha impuesto a los bancos precisamente para que ellos sean los que soporten la crisis económica, la propuesta de plantear al G20 en la próxima reunión de este fin de semana en Toronto de una tasa sobre las transacciones financieras, o la iniciativa respaldada por el Consejo Europeo, iniciativa de España, de lo que se ha dado en denominar los tres test, es decir, las pruebas de solvencia de los bancos para que haya transparencia y la ciudadanía pueda determinar el grado de solvencia, la transparencia de las entidades financieras. Y en segundo lugar, Europa debe abordar a fondo las reformas estructurales necesarias y que están pendientes desde que se aprobó la estrategia de Lisboa y que va a ser sustituida por la nueva estrategia 2020. Reformas importantes en campos diversos como el económico, el financiero, el tecnológico, el del capital humano, el energético, el medioambiental, para conseguir una economía altamente competitiva en el escenario mundial. La competitividad de la economía, además, no es solamente una exigencia de la propia economía, sino que es también un requisito para la que constituye una de las señas de identidad de la Unión Europea, que es el modelo social. Si queremos preservar esa seña de identidad, la sociedad del bienestar, tenemos que contar, por supuesto, con una economía que cree valor y que, en consecuencia, esté en condiciones de financiar ese estado de bienestar. Y no crean ustedes que me estoy yendo por las ramas, sino que pretendo llegar a la misma conclusión a la que han llegado todos los gobiernos de la Unión Europea, que hay que ligar las respuestas anticrisis con las reformas de futuro que necesitamos para cambiar el modelo económico actualmente vigente. Por eso hay que afirmar con rotundidad, y el que diga lo contrario miente o cae en la demagogia, de que no hay salidas para esta crisis. No hay salidas nacionales, no hay salidas nacionales para esta crisis. Hablar de la Unión Europea y no solo de los países que la integran uno a uno, tiene todo el sentido, porque somos absolutamente interdependientes. Los 27 países de la Unión Europea compartimos un mercado único y 16 de esos países tenemos una moneda común y un pacto que nos obliga a todos de estabilidad y de crecimiento. En realidad, lo que estoy exponiendo en estos momentos no es nada desconocido, es el ABC del ideal europeo que ha inspirado a la Unión desde sus inicios. Un ideario europeo, europeísta, al que algunos parecen seguir ajenos cuando hablan, en este contexto que estamos viviendo actualmente, hablan de imposición desde Europa.
como si España no formara parte de la Unión Europea, como si España no formara parte de Europa y como si no tuviéramos voz y voto a la hora de tomar las decisiones, incluidas las decisiones más vitales y trascendentales. Permítanme que les diga que cada vez que escucho a algunos hablar en esos términos de imposición desde el exterior, me viene a la memoria ese cierto tufillo antieuropeo que caracterizó durante demasiados años a la derecha española. Y yo creo que ese no es precisamente el camino del progreso. Así pues, es en este contexto global y europeo en el que hay que entender también la actuación de España, del gobierno español. En los momentos anteriores a la crisis y en los primeros momentos tomamos medidas de salvaguarda de nuestro sistema financiero para evitar precisamente la crisis del mismo. Tomamos medidas de estímulo fiscal y ahora es el momento de la consolidación fiscal y también el momento de las reformas, porque no hay ninguna duda de que esta situación de crisis ha puesto también de manifiesto las debilidades de nuestro modelo económico y ha puesto también de manifiesto la necesidad de avanzar hacia otro que sea más sostenible, económica, social, medioambientalmente, que sea capaz también de afrontar retos importantes como la competitividad y la productividad, que es una de las carencias o de los déficits de nuestro sistema económico. Competitividad y productividad en un escenario económico globalizado. Afrontar el tema del envejecimiento de nuestra población. Ayer salieron datos preocupantes sobre la natalidad en nuestro país. El empleo juvenil, afrontar el problema del empleo juvenil, del cambio climático. Y ese es el gran reto que tenemos, y en ello está trabajando el Gobierno en todos los frentes. El primero de ellos, es la consolidación fiscal con la consiguiente reducción del déficit público. De aquí al año 2013 nos hemos comprometido todas las administraciones públicas, Administración General del Estado, administraciones autonómicas y corporaciones locales, en que el déficit español se sitúe en el 3% de nuestro Producto Interior Bruto, lo que nos obliga, por supuesto, a un esfuerzo muy importante, equivalente a 8 puntos de nuestro Producto Interior Bruto. Y por ello el Gobierno ha tomado medidas para conseguirlo, medidas no precisamente populares, pero que son similares a las que están adoptando países de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o Portugal. Son medidas necesarias que forman parte de la actuación coordinada de la Unión Europea para salvaguardar nuestra estabilidad financiera y también la propia moneda única, el euro. Y por eso, y yo creo que ustedes lo habrán podido comprobar, la actuación del Gobierno de España ha tenido el respaldo explícito de todos los organismos internacionales, el Consejo y la Comisión Europea, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el apoyo de líderes y gobernantes como Obama, Merkel o Sarkozy. Son medidas necesarias, son medidas duras, son medidas dolorosas que algunas pueden ser, desde luego, y para el Gobierno, desde luego, lo son. Pero creo que foros como este son una buena oportunidad para aclarar algunos conceptos y también para poner algunas cosas en su sitio. A nadie le gustan los recortes, eso es evidente. Tampoco a los gobiernos que tienen que adoptarlo, pero eso también representa la responsabilidad de gobernar, tomar medidas populares y tomar medidas impopulares. Es comprensible, por tanto, que haya quien diga que no le gustan las medidas de ajuste, pero lo cierto es que aún en este contexto de dificultad el Gobierno de la Nación ha seguido y sigue manteniendo su apuesta por las políticas sociales, porque este es el Gobierno que más ha apostado por las políticas sociales como garantía de la cohesión social y del estado de bienestar precisamente en una situación de crisis como la actual, como la que estamos atravesando. Quiero darle algunos datos, no muchos para no cansarle. En el año 2004, en España, se destinaba a gasto social 114.000 millones de euros, es decir, el 14% de nuestro Producto Interior Bruto. En el año 2010 se están destinando 180.000 millones de euros,
es decir, el 17% de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, en 6 años el gasto social en España ha aumentado un 58%. Por tanto, estamos hablando, para el año 2011, con las medidas de ajuste que afectan a las políticas sociales, estamos hablando de un ajuste de un 1,5% en el año 2011, frente a un aumento del 58% en 6 años. Esta es la realidad de la que estamos hablando. Poner las cosas en su sitio significa también recordar que, evidentemente, las medidas que hemos adoptado suponen un sacrificio para determinados sectores de la población, pero que, sin embargo, no afectan a lo sustancial, a los pilares fundamentales de la sociedad del bienestar que tenemos en nuestro país. Porque todos los pilares del estado del bienestar se mantienen, es decir, se mantiene la protección por desempleo, las políticas de sanidad, la política de educación, de becas, los nuevos derechos incorporados por este Gobierno, las prestaciones y servicios por dependencia que se mantienen íntegros, el permiso de paternidad o la renta básica de emancipación. Es verdad que una parte importante de las pensiones se van a congelar en el año 2011, con lo que podrán perder, hay que reconocerlo, 1 punto o 2 puntos de poder adquisitivo. Pero hay que recordar que la pensión media ha crecido descontada la inflación, es decir, en términos reales, casi un 15% entre el año 2004 y el año 2009, y que el incremento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas en 5 años de gobierno ha sido del 24%. Por lo tanto, señoras y señores, creo que no es lícito hacer demagogia con esta cuestión. Es decir, lo que quiero trasladarles es que el Gobierno de España no ha abandonado sus compromisos con la política social, con el cambio de modelo productivo, a pesar de lo difícil de la situación. Y en este esfuerzo nacional de reducción del déficit, permítanme también que destaque la colaboración de las distintas administraciones territoriales, autonómicas y locales. Porque el empeño para alcanzar ese objetivo del 3% corresponde a todas las administraciones públicas, no solo al Gobierno de la Nación. Y así se concretó en las reuniones celebradas la semana pasada del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, en la que las comunidades y los ayuntamientos asumieron su cuota parte en ese esfuerzo. De hecho, se puede decir que de los 15.000 millones de recorte adicional de gasto público correspondiente al año 2010 y al año 2011, casi la mitad corresponde al ajuste que tienen que realizar comunidades autónomas y corporaciones locales. Evidentemente, esa reducción del déficit significará también ajustes en los propios presupuestos autonómicos y locales y la puesta en marcha de iniciativas por el lado de los gastos y de los ingresos, y en este sentido yo quiero valorar positivamente las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía, tanto en lo que se refiere a la austeridad y racionalización del sector público, como a las medidas impositivas que buscan un reparto justo de las cargas que está imponiendo la situación económica. Pero además de estas medidas para la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, que son necesarias y urgentes, el Gobierno sigue manteniendo las políticas que coadyuven a la recuperación económica y también al asentamiento de un modelo sostenible. ¿Cómo? A través de una serie de reformas estructurales, como la reforma del sector servicios, la reforma laboral, la reforma de nuestro sistema de pensiones y también la reforma de nuestro sistema financiero, sobre todo el anclado, el sustentado en las cajas de ahorro. Estamos poniendo en marcha, y quizás esto es lo que menos se conoce, todo un nuevo marco normativo a través de leyes ya aprobadas en el Parlamento, como las denominadas Ley Ómnibus y Ley Paraguas, que trasladan a nuestro país, a todas las administraciones, la Directiva Europea de Servicios, que en definitiva lo que garantizan es el libre acceso a las actividades de servicio, constituyen la más importante reforma estructural que se ha hecho en nuestro país en el sector servicios. Facilita la creación de empresas, modificará centenares de decretos y varias decenas de leyes para eliminar trámites administrativos, dificultades para la instalación de empresas, para la actividad de los servicios, en definitiva, una gran reforma.
En segundo lugar, nuestro sistema financiero, que evidentemente es lo que mejor ha soportado la crisis financiera dentro de los países desarrollados. Y no obstante, se ha iniciado ya un proceso de reestructuración del sector financiero, un proceso de reestructuración necesario, a raíz también de la puesta en marcha del decreto sobre el FROB, que terminará su vigencia en los próximos días, que finalizará, por lo tanto, ese proceso de reestructuración para continuar con un proyecto de ley que aprobará el Gobierno sobre la regulación de las entidades financieras de las cajas de ahorro. Se trata, en definitiva, de que la reforma del sector financiero permita a este ganar en fortaleza, en solvencia y también en la prestación de mejores servicios a la ciudadanía. Para la reforma, en tercer lugar, de nuestro sistema de pensiones, el Gobierno, como es conocido, presentó un documento con propuestas para debatirlo en el marco del Pacto de Toledo y tomar decisiones de cara a garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo y afianzar, por lo tanto, un sistema sólido que tenga en cuenta en el futuro las nuevas realidades demográficas, no solamente del presente, sino, como he señalado hace un momento, también del futuro. Yo me gustaría darles un dato. Debemos tener en cuenta hoy el coste de las pensiones en nuestro país, pero es también una situación similar al resto de los países europeos. El coste de las pensiones en nuestro país representa el 9% de nuestro Producto Interior Bruto. En el año 2030, si no se hacen reformas, representará el doble, es decir, que alcanzará el 18% del Producto Interior Bruto. Tendremos más jubilados y más jubilados que, como consecuencia del alargamiento de la vida, cobrarán durante más tiempo también las pensiones. Por lo tanto, tenemos que afrontar de una manera consensuada y acordada el problema de la reforma de nuestro sistema de pensiones. Y hace 2 días, como ustedes conocen, el Congreso de los Diputados convalidó el decreto ley de la reforma laboral, que pienso y estimo que es una reforma de calado, es una reforma sustancial, que afecta a muchos aspectos de nuestras relaciones laborales y, sobre todo, que da respuestas a las necesidades de nuestro mercado laboral. Es una reforma equilibrada, pues seguramente a los empresarios les hubiera gustado otro tipo de reforma. Lo entiendo, y a los sindicatos otro tipo de reformas, quizás contradictorias con la que quieren los empresarios. Yo creo que lo que se puede afirmar sobre esta reforma es que por encima de cualquier otra consideración es que se trataba de una reforma necesaria. Simplemente quiero decir lo siguiente. En periodos de expansión económica, España es el país que más empleo crea y ha creado. Y ahí están los datos para demostrarlo. Muy por encima de la media europea. Y sin embargo, en etapas de decrecimiento, de ciclo económico bajo, España es el país en donde se destruye más empleo. Esto es un dato objetivo de nuestro mercado de trabajo que hay que afrontar. Por lo tanto, con crisis o sin ella, había que hacer la reforma laboral. Y en este momento, constatada la imposibilidad de que se pudiera llegar a un acuerdo entre empresarios y trabajadores porque las posiciones estaban muy alejadas, el Gobierno ha asumido su responsabilidad, que no era otra que aprobar esta reforma. Y la pregunta a la que debemos responder es ¿por qué es necesaria esta reforma? Y la respuesta es que debemos avanzar en la reforma porque el modelo laboral que hay en España, que es prácticamente el mismo, desde hace 20 años necesitaba una modernización y una adaptación profunda a las nuevas circunstancias económicas que vivimos en la Unión Europea. En el momento actual, de entrada, es fundamental que la reforma constituya o contribuya a crear un clima de confianza en nuestro potencial de crecimiento y a recuperar la creación de empleo cuanto antes. Por eso, los 3 objetivos prioritarios de la reforma son mejorar la productividad de nuestra economía, impulsar el crecimiento económico, estimular la contratación indefinida, reduciendo al tiempo la precariedad, introducir la flexibilidad necesaria para que las empresas puedan afrontar situaciones de dificultad sin tener que recurrir al despido o al cierre,
Muchas veces hemos dicho que en España, en nuestro ordenamiento jurídico, es más fácil cerrar una empresa que modificar las condiciones laborales y económicas de esa empresa para evitar el cierre. Y esta reforma laboral también, y no se ha dicho con mucha frecuencia, se preocupa e impulsa la contratación de colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, de acceder al empleo, como son los jóvenes, mujeres y desempleados de larga duración. Desde mi punto de vista se trata de una reforma razonable, que tiene en cuenta las necesidades de nuestras empresas, pero que en ningún momento supone o representa un menoscabo de los derechos de los trabajadores. Y respeto, por supuesto, la situación y la opinión de los sindicatos. Yo pienso que no se altera el necesario equilibrio de los agentes sociales, empresarios y trabajadores en la negociación colectiva y se mantiene la tutela normativa y judicial en el contexto y en el campo de las relaciones laborales. Yo estoy convencido de que esta reforma va a servir para dinamizar el mercado de trabajo, para crear empleo estable, para cambiar el signo de nuestro mercado laboral, el signo de la temporalidad y de la precariedad hacia un signo de estabilidad, va a aportar soluciones a los principales problemas que hoy tiene, en definitiva, nuestro mercado laboral, que son el paro, la dualidad entre contratos estables y contratos temporales, al mismo tiempo que representará y supondrá un aumento de la productividad de nuestro sistema económico. Creo que se trata de objetivos que todos podemos compartir. Y permítanme ustedes que no me vaya sin decir algo de la oposición. Creo que también ustedes lo estarán esperando. Algunas reflexiones sobre el papel de la oposición. Y lo digo con todo respeto. La primera reflexión es que un partido que aspira a gobernar, que es alternativa de gobierno, tiene la obligación de presentar sus propuestas, sus iniciativas, sus alternativas. Correlativamente, los ciudadanos tienen derecho a conocerla. Y lamentablemente, es mi opinión, seguimos y los ciudadanos siguen sin conocerla. Hace 2 días en el Congreso, en el debate sobre la reforma laboral, volvimos a contemplar lo mismo. Seguimos sin saber qué reforma laboral quiere la oposición. La segunda reflexión es que una crisis de la intensidad que tiene esta no puede ser considerada solo como una ocasión para obtener rentabilidad electoral. Es verdad que todos perseguimos esa rentabilidad, pero en estos momentos hay que poner por encima de todos los objetivos y prioridades la necesidad de afrontar y salir la crisis. La crisis requiere y requeriría capacidad para el acuerdo, sentido de Estado, espíritu de responsabilidad. Y yo pienso que no es eso lo que vemos. Y tengo la impresión de que cada día está apareciendo más clara una contradicción que tiene el principal partido de la oposición. Contradicción la que existe entre los intereses generales de la sociedad, una sociedad que quiere que las cosas mejoren y se encuentren las soluciones adecuadas a ser posible entre todos, y un partido que se instala en la crisis. Quiero también decir lo siguiente, una tercera reflexión, es que en mi opinión cada día es más insostenible la posición del Partido Popular en lo que se refiere a la falta de concordancia de su política con la de todos los grandes partidos europeos. Porque todos los partidos europeos, partidos de derecha, partidos de izquierda, partidos en el poder, partidos en la oposición, partidos que han presentado planes de ajuste, partidos que desde una posición crítica han aceptado, apoyado esos planes de críticas, todos han asumido su responsabilidad. Mientras que en España la oposición, en un momento en que se precisa de un esfuerzo nacional y solidario, se sigue manteniendo al margen de ese esfuerzo compartido. Termino, señoras y señores. En definitiva, el Gobierno de España está asumiendo con la máxima responsabilidad, pues, duras y difíciles decisiones, al igual que lo están haciendo el resto de los gobiernos europeos, de una manera compartida, de una manera acordada entre todos, con una única finalidad: asegurar la recuperación económica, propiciar una nueva etapa de crecimiento económico y de creación de empleo. Y al mismo tiempo el Gobierno tiene en marcha un amplio paquete de reformas
que sin duda constituyen los elementos esenciales de la gran modernización que necesita la economía española, que necesita para ser más competitiva y que, en palabras del director general del Fondo Monetario Internacional, todas estas medidas ponen las bases para 2 décadas de crecimiento. Nada más, señoras y señores, yo les agradezco mucho su atención y, por supuesto, a partir de ahora estoy a su disposición para aquello que quieran preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, vicepresidente, don Manuel Chávez. Muchas gracias, rectora, por la presentación que ha hecho de nuestro ponente invitado de hoy. Muchas gracias en nombre del Grupo Santander y de Vodafone y del Fórum Europa. Don Manuel, tengo muchas preguntas, voy a tratar de unificarlas en lo posible. Ángel Garijo dice: si la crisis económica es consecuencia de movimientos especulativos, ¿no cree que en la Unión hay una tibieza excesiva en la reforma del control de los movimientos financieros especulativos? Si nuestro principal problema es la competitividad y de esta depende de una adecuada utilización del conocimiento, ¿no cree que el impulso de este y de la innovación solo existe en el discurso oficial? Sí, bueno, como usted quiera. Prefiero hacerlo aquí si no le importa. Bueno, yo creo que la pregunta es una pregunta que, diríamos, plantea el problema de fondo, diríamos, no de la Unión Europea, sino del funcionamiento de los mercados y del funcionamiento y los mecanismos de las transferencias financieras en nuestro país. Yo creo que hemos asistido a una etapa que ha coincidido precisamente con la etapa de la administración Bush, donde se ha llevado a cabo una gran desregulación de los mercados financieros. La tesis de que los mercados financieros tienen que funcionar por sí mismos, tienen que autorregularse, lo que no han hecho, y como consecuencia de esta carencia de regulación se ha producido la crisis a la que estamos asistiendo en estos momentos, como consecuencia de Lehman Brothers, de grandes bancos americanos, de los fondos de inversión y también de todo lo que se ha dado en llamar las hipotecas basura. Yo creo que en estos momentos en que los mercados, la economía financiera dominaba la economía real, cuando ha surgido la crisis se hace una llamada a la política y se hace una llamada a los estados para que puedan poner orden precisamente en los mercados y para que pueda poner orden en las transacciones financieras y para que, en definitiva, evitar que las mismas causas puedan producir los mismos efectos que estamos viviendo en estos momentos. Es la gran oportunidad. Esto no quiere decir que ahora apliquemos la teoría del péndulo, donde no había una regulación, pues ahora pasemos a una regulación excesiva, rígida, que impida flexibilidad en las transacciones e impida una cierta flexibilidad en las entidades financieras. Pero es evidente que los Estados tienen que asumir la responsabilidad, evidentemente, de establecer unas reglas que regulen las transacciones financieras, que haya transparencia en esas transacciones financieras y que evidentemente se pongan en marcha aquellas medidas que impidan crisis como la que estamos asistiendo en estos momentos. Podrá haber otro tipo de crisis, pero evidentemente evitar una crisis como esta. Yo creo que los Estados tienen la gran oportunidad y los Estados tienen que aprovechar esa oportunidad. Creo que, como he señalado en mis palabras, el último Consejo Europeo ha puesto en marcha algunas iniciativas. El Consejo de Vigilancia de las Crisis, el impuesto sobre la banca, la propuesta para llevar a cabo una tasa a las transacciones financieras que se discutirá este sábado y domingo en Toronto, en el Grupo 20, en el G20, y, por supuesto, las pruebas de solvencia. Creo que, evidentemente, a modo de conclusión y de respuesta a la pregunta, creo que es absolutamente necesario abordar seriamente el tema de la regulación de los mercados financieros. Antonio Herrera, de Comisiones Obreras en Málaga, dice: la crisis económica mundial es consecuencia también de la hegemonía ideológica del pensamiento liberal sobre el pensamiento socialista o socialdemócrata.
Y le pregunto, entre otras cosas, si en nuestro país imperan las pymes que generan empleo con más intensidad y están siendo estranguladas por la falta de créditos a pesar de las ayudas públicas a las entidades financieras. ¿Y por qué no se ha optado por una banca pública para que facilitase créditos a las pymes y a las familias? Yo creo que ha habido, es decir, cuando hemos establecido medidas de apoyo a las pymes, es verdad que nos hemos encontrado con un instrumento que no tenía la agilidad necesaria para hacer llevar los créditos a las pymes, concretamente el ICO. Pero sí creo que en la aprobación de la segunda paquete de medidas, más de 3.000 millones de euros se han transferido a las pequeñas y medianas empresas de préstamos para garantizar la continuidad de su actividad económica. Sí hemos dispuesto de los ramales necesarios a través del ICO, a través de conciertos con bancos, para que esos préstamos puedan llegar a las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que en estos momentos una banca pública no resuelve el problema. No lo ha resuelto en otros momentos de crisis. Lo importante es buscar y articular los mecanismos necesarios. Yo creo que los hemos encontrado, evidentemente, para que los préstamos puedan llegar a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas que en definitiva lo necesiten. Yo creo que hay ahora mismo un problema de crédito. Hay un problema de crédito, no solamente en España, sino en el conjunto también de los países europeos. Precisamente esa es una de las consecuencias más graves de la crisis que estamos atravesando en estos momentos. Yo creo que es quizás lo más grave. Que lo que es evidente es que el Estado, como hemos hecho y como se ha hecho en otros países de la Unión Europea, tenía que acudir a salvar al sistema financiero. Salvar el sistema financiero no es solamente salvar a los banqueros, es también salvar el depósito, los ahorros de millones de ciudadanos del país. No lo olvidemos. Y que en definitiva el sistema financiero es uno de los soportes más importantes, de la economía de cualquier país. Lo raro es que ahora muchas veces algunos dirigentes de la banca echen en cara el déficit social, cuando el déficit económico que tenemos, cuando el déficit público, cuando precisamente ese déficit se ha generado por muchas de las ayudas que los gobiernos han dado a las entidades bancarias. Raúl López, concejal del Ayuntamiento de Málaga, dice, ha comentado que debemos actuar con energía y decisión. En Alemania, con una tasa de paro del 8% y una deuda de 75.000 millones de euros, se ha realizado un plan de recortes de 80.000 millones de euros. En España, con un 20% de paro y con una deuda de 120.000 millones, estamos con una propuesta de recorte de 15.000 millones de euros. ¿Eso es actuar con energía y decisión? Arturo Sosa dice, el presidente Zapatero volvió ayer a sacar pecho después del respaldo internacional a las anunciadas medidas, pero ¿no cree que es un alivio temporal porque el paro seguirá creciendo inexorablemente? Bueno, vamos a ver cómo las perspectivas que nosotros tenemos. Durante estos meses va a decrecer el desempleo y nosotros consideramos que a finales del año 2011 podemos tener ya índices de creación neta de empleo. Mire usted, yo creo que el desempleo en nuestro país ha sido más intenso que en otros países de la Unión Europea. Ha sido más intenso. Todos los países de la Unión Europea está creciendo el desempleo como consecuencia de la crisis. El plus añadido, en un sentido negativo, a nuestro crecimiento del desempleo es precisamente el ajuste brutal que se ha producido en el sector de la construcción, que no ha tenido lugar en otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, a lo largo del año 2010 está decreciendo el índice de crecimiento del desempleo, pero evidentemente va a seguir creciendo el desempleo. Solamente a partir del año 2011 podemos ya tener, diríamos, respuestas positivas en ese respecto. Claro, el ajuste, yo quiero recordar que el ajuste que tiene previsto España es de 50.000 millones de euros, más o menos, me puedo equivocar, arriba o abajo muy poco, hasta el año 2013. Y no podemos comparar la economía española con la economía alemana. No podemos comparar el Producto Interior Bruto español con el Producto Interior Bruto alemán,
que es mucho más amplio que el nuestro. Ahora, las medidas en su conjunto, de una manera global, las medidas que ha adoptado Alemania o las que anunció o adoptó hace 2 días Cameron en el Reino Unido, son medidas muy similares, de la misma naturaleza que las que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Se ha acusado al Gobierno de España de hacerlo tarde. Sin embargo, Alemania y Inglaterra lo han hecho más tarde. Francia lo hará en el mes de septiembre. Se ha dicho que nosotros hemos hecho un plan de ajuste de una manera improvisada. Yo no creo que los Estados improvisen. Quien improvisa es la crisis. Quien improvisa es la crisis, que evoluciona rápidamente y lógicamente, evoluciona de una manera quizás muchas veces imprevista. Y los gobiernos lo que tienen es la responsabilidad de dar respuestas rápidas e inmediatas. Por lo tanto, no hemos improvisado. Yo no creo que nadie pueda acusar de improvisar al Reino Unido o a Alemania. De la misma manera que nadie puede decir en el contexto de la Unión Europea que el plan de ajustes alemán ha sido impuesto. De la misma manera que tampoco se puede decir que el plan de ajuste del Reino Unido ha sido impuesto. No, ha sido medidas compartidas en el seno de la Unión Europea. José Almirón, del Colegio de Graduados Sociales, quiere que detalle usted algo sobre la bajada de salarios funcionarios y de la congelación de pensiones. ¿Hasta cuándo estarán exentas del IRPF las pensiones de invalidez absolutas? Y Carlos Álvarez dice, ¿qué le parece la polémica que han suscitado las declaraciones de Miguel Boyer, el lunes en este foro de Madrid, según el que solo llegarán a los altos cargos de la Administración los analfabetos si siguen rebajándose las retribuciones? Bueno, son muchas preguntas y todas de bastante enjundia, ¿no? Mire, yo creo que, lo he dicho también a lo largo de mi intervención inicial, hemos adoptado medidas duras, hemos adoptado medidas que lógicamente no han gustado y es evidente que las medidas pues, no habrán gustado a los funcionarios, pero yo creo que también, es mi opinión, la habrán entendido. Igual que yo creo que hemos adoptado medidas de congelación de parte de las pensiones en el año 2011. En el año 2010 no se tocan las pensiones, incluso las pensiones tendrán al final del año una paga como consecuencia de la diferencia entre el crecimiento de las pensiones y la inflación prevista, que se repartirá también después a lo largo de la masa de pensiones a lo largo del año 2011. Habrá cerca de 3 millones de pensiones que se revalorizarán a lo largo del año 2011 y el resto se congelarán. Es una medida necesaria. Nosotros asumimos, por supuesto, la responsabilidad de las dos medidas y tratamos de explicarlo. Yo creo que, como hemos dicho en muchas ocasiones, gobernar también es eso, es asumir la responsabilidad de adoptar medidas duras, medidas que son necesarias y exigibles en un contexto de crisis. Y en relación con el tema sobre las declaraciones de Miguel Boyer, yo las puedo entender. Y lo dije ayer en una entrevista. Mire usted, yo estoy en política porque tengo vocación política. Y en consecuencia, aunque me reduzcan el sueldo un 40%, un 50%, yo estaré en política, con lo que sea. Ahora, entiendo también que muchas veces la política, la actividad política, necesita también de personas técnicas, de buenos profesionales, que hay que buscarlos en el mercado, que no tienen esa vocación política que yo tengo, y que en consecuencia los necesitamos, técnicos profesionales, que hay que buscarlos en el mercado, y si lo tenemos que buscar en el mercado le tenemos que pagar buenos sueldos. Ese es el problema. Mire usted, yo he querido, en mi experiencia como presidente de la Junta de Andalucía, lo digo con absoluta sinceridad, y seguramente le pasará al alcalde de Málaga o a cualquier otro gobernante, yo me he querido traer, cuando era presidente de la Junta de Andalucía, a gente de Almería o a gente de Granada, que se tenía que trasladar a Sevilla, vivir en Sevilla, cuando tenía una casa en Granada o en Almería, que tenía que trasladarse a Sevilla con su familia. Claro, con los sueldos que se pagan, que él cobraba en el mercado, en comparación con el que paga la Administración, pues no era posible. Y yo creo que en el fondo eso es lo que quiere decir Miguel Boyer. El que es político, el que le gusta la política,
No está en la política por el dinero o por el sueldo, está porque es su vocación. Ahora es evidente que si al final tenemos una tendencia que al final simplemente responde mucho a la demagogia, y también es verdad, a la presión social, pues se puede producir, se corre siempre el riesgo, que es a lo que hace referencia Miguel Boyer, de una descapitalización de los recursos humanos en la actividad política. Le leo la pregunta de Santiago Cortés, es un poco larga, pero quizá de juego. Usted dijo ayer que, en su opinión, el presidente Zapatero no tiene intención de hacer cambios de gobierno ahora. ¿A qué cree que se debe? 1. ¿A qué no es necesario reducir el número de vicepresidencias y de ministros pese a las medidas de recorte del gasto? 2. ¿A qué no toca? Porque los periódicos ya habían hecho quinielas sobre quiénes entraban y quiénes salían. Entre esas especulaciones se decía que usted era de los que se iba. Y 3, o es que lo mejor es aprovechar el nombramiento de candidatos para las elecciones municipales y autonómicas. No sé si alguien está indicando que yo voy a ser candidato a unas elecciones locales. Ya le decía yo que iba a dar juego. No. Mire usted, yo creo que, en definitiva, en las quinielas he leído de todas, que entro, que me quedo, que voy allí, que voy al otro lado, en fin. Por supuesto, a mí ya no me preocupa. Mire usted, ya mis satisfacciones en políticas las tengo, como ustedes comprenderán, entenderán, más que satisfecho. Lo que le puedo decir es lo que he dicho. En estos momentos, y lo que yo sé, el presidente del Gobierno no tiene prevista ninguna crisis, punto. No tengo absolutamente más nada que decir. Todos sabemos de quién es la competencia de hacer la crisis, de a quién entra y de quién sale. Pero también quiero un poco relacionar, yo creo que evidentemente se ha pedido desde la oposición la supresión de la vicepresidencia tercera, evidentemente. Yo creo que no por el hecho de suprimir la vicepresidencia tercera, sino por quién ocupaba la vicepresidencia tercera. ¿Quién la ocupaba? Que era yo, porque toda la oposición para la reducción de la vicepresidencia tercera ha venido desde Andalucía y desde diputados del Partido Popular, así de claro. Yo creo que la última, cuando se pidió la supresión, era algo más, era quién ocupaba la vicepresidencia tercera. Pero mire usted, es verdad que cuando se lleva a cabo, lo ha hecho el presidente Griñán, y lo han hecho alcaldes, y lo ha hecho también el Gobierno de la Nación, cuando se lleva a cabo una reducción de la administración, tenemos que decirle a los ciudadanos la verdad, la verdad. Un dirigente político, un gobernante puede llevar a cabo una reducción de ministerios o de concejalías o adelgazar la administración para que sea más eficiente, para que funcione mejor. Yo desde esa perspectiva lo puedo entender y creo que todo el mundo lo entendía. Ahora, cuando se hace la demagogia de que hay que reducir la administración para reducir el gasto, pues no puedo estar de acuerdo porque eso es engañar a la ciudadanía. Eso es engañar a la ciudadanía. Lo creo sinceramente así, porque el que se reduzca una vicepresidencia, un ministro o un sueldo, simplemente es la reducción del sueldo. Porque claro, no vas a reducir todo el ministerio, que son miles de funcionarios, 200, 300, 400, 1000 funcionarios. Eso no, están ahí porque tienen que desarrollar una determinada actividad. Por lo tanto, digámosle a la gente lo correcto. Digámoslo a la gente, porque yo creo que la gente también necesita que le digamos las cosas y que le digamos la verdad de las cosas. La reducción de la administración puede ir en la dirección de mejorar su eficacia, no para solucionar el problema del déficit y del gasto. No, porque eso es mentira. Castorina Arenas dice, usted asistirá esta tarde a la investidura de Juan Jiménez Aguilar como doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. ¿Cree que con Jiménez Aguilar y con José María Cuevas, el siempre recordado y anterior presidente de la COE, se hubieran alcanzado acuerdos para la reforma del mercado de trabajo en tiempo y forma? En otro tiempo se dijo que usted veía con buenos ojos que Santiago Herrero, presidente de la patronal andaluza, fuera el presidente de la COE. ¿Cree que es necesario el relevo por las dificultades que afectan a Díaz Ferrán? ¿Cree que Santiago Herrero podría ser un buen capitán de los empresarios españoles en estos momentos? ¿Cree que la COE actual está al servicio del Partido Popular? No. También se ha dicho que la COE está al servicio del Partido Socialista, ni al servicio del Partido Popular, ni al servicio
del Partido Socialista. Yo siempre entiendo y he entendido que la COE está al servicio de los intereses de los empresarios. Y yo creo que, lógicamente, la COE hace bien en defender los intereses que considera necesarios para los empresarios. Mire usted, yo no sé qué hubiera ocurrido si Juan Jiménez Aguilar o Cuevas, José María Cuevas, ya desaparecido, desgraciadamente, hubieran estado al frente de la COE. Yo lo único que puedo decir es que mi experiencia, cuando fui dirigente de la UGT, cuando fui ministro también de Trabajo, tuve huelgas, pero también la posibilidad de llegar a grandes acuerdos con la COE y con los sindicatos. Las circunstancias fundamentalmente eran distintas. Yo creo que Cuevas y Juan Jiménez Aguilar, a quien felicito y le doy la enhorabuena por ese doctorado, yo creo que eran unos buenos gestores de la empresa, eran personas dialogantes, eran personas negociadoras, y creo que con la desaparición de Cuevas, y me van a perdonar que quizás me entre en un terreno que no me corresponde, ha habido un cambio de concepto en la dirección de la COE. No sé si estará de acuerdo Juan Jiménez Aguilar. Eran gestores, eran personas que no estaban vinculadas a una empresa o a un conjunto de empresas en concreto. El problema que tiene ahora la COE con la actual presidencia, pues es un problema que tendrán ellos que resolver. Que en el futuro, si nadie me acusa, por supuesto, de que quiero interferir en cosas que corresponden a la COE, porque evidentemente que son los empresarios los que tienen que decidir. Hombre, en un futuro hipotético que un andaluz pueda ser presidente de la COE, vuelvo a decir que nadie me acuse de interferir, pues yo creo que sería bueno para los empresarios en general, para los empresarios andaluces en particular y también para Andalucía. José María Fernández dice, con usted de presidente de la Junta de Andalucía, ¿se hubiera llegado a la fusión de Unicaja con Cajasur? ¿Considera que Cajasur debe quedarse en manos de Cajas Andaluzas? ¿Es Unicaja la mejor opción para Cajasur? También le preguntan si está usted decepcionado por no haber conseguido esa macrocaja para Andalucía y por qué no se consigue. Bueno, yo creo que poner en marcha un proceso de fusión de cajas siempre ha sido algo bastante complejo y bastante difícil, no solamente como consecuencia, diríamos, de los aspectos financieros e internos de cada caja, los aspectos laborales, que han sido uno de los temas cruciales en el proceso de fusión entre Unicaja y Cajasur. Cuando las cajas son intracomunitarias, la fusión es intracomunitaria, se va a plantear siempre ese problema, que es el de solape entre las delegaciones de cada una de las cajas, y al mismo tiempo pues existen siempre, y hay que reconocerlo, problemas de localismo. Cada uno quiere, lógicamente, ser el centro y que todo el mundo venga a ese centro. Eso ha ocurrido en Andalucía y ocurre en cualquier proceso de fusión fuera de Andalucía. Lo hemos visto y hemos asistido a lo mismo. Mire usted, no ha sido posible el acuerdo entre Cajasur y Unicaja. Yo creo que el proceso para llegar a una gran caja no era un proceso a corto plazo, a breve plazo. Yo creo que es un proceso a medio y largo plazo, por todas las dificultades, a grosso modo, que acabo de apuntarle, y creo también que ese proceso sigue en marcha. Es decir, si usted me pregunta mi opinión, y manifiesto mi opinión personal como Manuel Chávez, yo creo que Andalucía, y más en este momento, necesita una gran caja. Y en mis tiempos pues, se hizo el proceso de fusión de las cajas occidentales. Y creo que la declaración que hizo el otro día el presidente de la Junta, Pepe Griñán, en el sentido de que Unicaja y Cajasol deberían de mirarse, yo creo que es ir en la buena dirección. Es ir a buena. Yo apoyo precisamente esa declaración y esa senda que ha marcado el presidente de la Junta. Por lo tanto, mi conclusión es, necesitamos una gran caja. Me planteo, ¿es reversible o irreversible que Caja Granada se pueda apuntar a esa fusión? Y ahora se facilitan muchos con la CIP, con las fusiones que se han dado en denominar como fusiones frías. Pues no lo sé.
No tengo tampoco información y no tengo tampoco datos para saber si eso es reversible o irreversible. No lo sé. Pero yo creo que hay que apuntar en esa dirección. Y mire usted, me pregunta, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión, pues a mí me gustaría, lógicamente, que dado que Unicaja y Cajasol han presentado su oferta para la subasta de Cajasur, pues que esa oferta fuera una oferta sólida, fuera una oferta competitiva, fuera una oferta que en el conjunto de todas aquellas cajas que optan o bancos que optan a Cajasur, pues pudiera ser, vuelvo a decir, una empresa competitiva. Yo creo que en este sentido yo apoyo también, puedo estar de acuerdo y estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo el otro día también, me parece que fue ayer o antes de ayer, la consejera de la Presidencia de la Junta de la Junta de Andalucía. La apoyo también. A mí me gustaría, lógicamente, que Cajasur se quedara en Andalucía. Pero, por supuesto, yo creo que eso dependerá de que la oferta que hagamos en la subasta por parte de las cajas andaluzas sea una oferta sólida y sea una oferta competitiva. Desde el diario Sur le preguntan qué opinión le merece que María Gámez, delegada actual de la Junta de Málaga, sea la candidata del PSOE a la alcaldía de la ciudad. Y Arturo López dice, ¿cree que el Partido Socialista tiene posibilidades reales de conseguir avances significativos en Málaga, considerada un feudo del PP, empezando por la capital, donde las expectativas de voto son mayoritariamente favorables al actual alcalde, que hoy nos honra con su presencia? Si le hicieran esta pregunta al alcalde, pues diría que no. Pero bueno, yo espero que sí. Yo creo que todo lo que digamos en este sentido, lo que diga el alcalde o lo que diga yo, es entrar en el terreno de la especulación. Yo creo que lo mejor es esperar a las elecciones de mayo del próximo año y que los ciudadanos decidan cuál es la mejor opción de gobierno, la del Partido Socialista, la del Partido Popular, para la ciudad de Málaga. Por supuesto, yo creo que la mejor opción es la del Partido Socialista. Que sea María Gámez, de la que tengo mejor opinión, yo creo que fue delegada del Gobierno porque la nombré yo cuando era presidente de la Junta de Andalucía, si no, no la hubiera nombrado, pues tengo la mejor opinión de ella. ¿Será o no será? Pues no lo sé. Eso le corresponde, diríamos, a la dirección provincial del partido y aquí tenemos al secretario general, pero en todo caso, vuelvo a decirlo, tengo la mejor opinión de María. Pues ya finalizamos. Manolo Navarro, diputado del Partido Popular, le pregunta qué proyectos se quedaron en el tintero en su etapa de presidente de la Junta de Andalucía. Y Lola Astorqui dice, se ha hecho un relevo en la Junta de Andalucía y en el Partido Socialista Andaluz bastante tranquilo, sin sobresaltos. Sinceramente, ¿no siente pena de haber dejado sus cargos y su vida política en Andalucía? ¿Se siente bien en su actual posición? ¿Se ha resignado ya y se considera próximo a la jubilación? A usted se le ve muy bien, desde luego. No sé si... Empezando por el final, vuelvo a decirlo, la Adelaida de la Calle, la rectora, ha dicho que soy un animal político y me gusta la política. Y por lo tanto, mientras mi partido quiera disponer de mí, estoy a su disposición. Voy a cumplir 65 años dentro de... el día 7 de julio, el día de San Fermín. Por lo tanto, pero voy a seguir en política mientras el partido quiera, en el cargo que quiera, ministro o en cualquier otro sitio, en lo que me pida. En esto siempre voy a estar disponible. Segundo, no tengo ninguna nostalgia de mi etapa como presidente de la Junta de Andalucía. Ninguna nostalgia. Yo creo que la nostalgia muchas veces es un sentimiento un tanto insano, ¿no? Porque uno se recrea en la nostalgia. Es verdad que yo tengo el mejor recuerdo de mi etapa como presidente de la Junta de Andalucía, pero no tengo ninguna nostalgia. Creo que la operación de transición para que Pepe Griñán fuera presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del partido fue una transición modélica. Es verdad que siempre existen algunos problemas, alguna resistencia, pero ha sido una transición modélica y creo que el Partido Socialista también está satisfecho de ese proceso de transición. Y por supuesto, yo creo que hubo proyectos que yo tenía en cartera, incluso tenía en la mente como presidente de la Junta de Andalucía, que se quedaron sin poder realizar.
pero por supuesto creo que también muchos de esos proyectos están en la cartera, están también en el calendario del actual presidente, del actual gobierno y, por supuesto, el progreso de Andalucía, el avance de Andalucía con el nuevo gobierno, con el nuevo presidente, pues seguirán hacia adelante. No sé si había otra pregunta del conjunto de ellas. Pues posiblemente, pero yo quería hacerle esta que se me había traspapelado, es del alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, y dice, desde la perspectiva de su experiencia pasada como presidente de la Junta, ¿no hubiera sido bueno haber avanzado en la descentralización hacia los ayuntamientos? ¿No cree que las decisiones hubieran estado más cerca de los ciudadanos y ahora el déficit público total sería menor al evitar el gigantismo de las administraciones autonómicas? Bueno, yo creo que en cuestión del déficit habría que hablar mucho. Yo creo que al final, diríamos, dar respuesta a muchas de las necesidades de los ciudadanos, poner en marcha servicios públicos. Alguien dice, bueno, es que los ayuntamientos, las comunidades autónomas, pues han sido despilfarradoras. Yo no estoy de acuerdo porque dice que ha aumentado, y es verdad que se ha aumentado mucho el déficit en las administraciones territoriales, pero por una sencilla razón, porque son las administraciones territoriales las que prestan los servicios públicos más caros a los ciudadanos, concretamente políticas sociales, dependencia, sanidad, salud, educación, universidades, que son las que generan lógicamente más déficit, donde hay más presión de la ciudadanía. Y si nos fijamos un poco en el tema de la asistencia sanitaria, pues donde la tecnología avanza cada día más, los medicamentos y los fármacos cambian continuamente y, por lo tanto, las necesidades de los ciudadanos o las reivindicaciones de los ciudadanos son mucho más intensas. Por lo tanto, yo creo que también estamos asistiendo a una corriente de opinión peligrosa que se está repuntando con respecto a la que se inició hace 30 años, cuando se aprobó la Constitución, de que presentar el Estado descentralizado, el Estado de las autonomías, como un Estado problema, como un Estado ineficiente, como un Estado despilfarrador, cuando yo siempre he dicho que sin esa descentralización política, España no sería lo que hoy es en estos momentos. Yo creo que en Andalucía, concretamente por referirme a la tierra en la que estamos, ha llevado a cabo un proceso de descentralización hacia las corporaciones locales muy importante, modélico en toda España. Otra cosa es que en la confrontación política se quiera negar o se quiera llevar a cabo la oposición al respecto. Pero las dos leyes, en una situación de crisis, las dos leyes que se han aprobado en el Parlamento de Andalucía, la ley de régimen local, de gobiernos locales, no recuerdo exactamente la denominación, la ley de participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Junta de Andalucía, son dos leyes modélicas que no tienen parangón en el conjunto del Estado y que representan un proceso de descentralización desde la entidad autonómica hacia las corporaciones locales muy importante y muy interesante. Muchas gracias, don Manuel. Ya en nombre de las entidades que patrocinan la Tribuna Andalucía del Foro Europa, don Diego Torrico. Manuel muchas gracias. En nombre de los patrocinadores, Santander y Vodafone, queremos agradecerle su presencia a este acto. Querido presidente, decirte que es un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros, agradecerte tu presencia a este foro, pero sobre todo felicitarte por tu exposición. Y a todos ustedes decirles que esperamos que hayan disfrutado y que a partir del mes de septiembre retomamos el nuevo curso y nos volveremos a ver por aquí. Muchas gracias.